puede tocar All of Me, recordando a Louis Armstrong. El tiempo en que vivimos es un tiempo difícil, es un tiempo muy difícil, sobre todo, entre otros, para los músicos de jazz. Es muy difícil porque los boliches, como los llamamos nosotros cariñosamente, a los lugares donde tocamos, están cerrados, entonces la única posibilidad de tocar es en la enseñanza o hacer algún streaming. Yo hice un par de streamings con dudosa repercusión y tampoco me gustó tocar solo para una cámara. Es una cosa que es muy fría y yo no estaba uno no se pone nunca en clima para eso. Estamos en una etapa dura. Yo acabo de cumplir ya voy a cumplir 81 años en enero, o sea que tengo una larga trayectoria con la música y con el jazz en particular, porque yo nunca llegué a tocar otra música que no fuera jazz. Yo comencé tocando jazz a los 16 años más o menos, así que fíjense qué largo camino he recorrido de los 16 a los 80, y he tocado con grandes músicos, no solamente de nuestro país, con los mejores, que tenemos muy buenos músicos de jazz, sino también con músicos de Estados Unidos, con los cuales he tocado y he grabado. Así que tengo una larga experiencia en el género. Jorge, ¿nunca se te dio por quedarte a vivir en otros países, en Estados Unidos? ¿Qué pasó allí? No, yo viví en Estados Unidos durante la década del 70. Fuimos de acá con un grupo que se llamaba Sound and Company. Y era un grupo, no era absolutamente jazz, era un jazz un poco mezclado con pop, un poquito más comercial, y hacíamos covers de temas muy famosos.
y nos fue muy bien. Estuvimos trabajando durante muchísimo tiempo y recorriendo el país. Yo conozco más Estados Unidos que la Argentina, realmente. La he recorrido de arriba a abajo y saqué una experiencia fundamental. Aprendí muchísimo viendo otros artistas, codeándonos con otros artistas. Tocamos en Las Vegas, tocamos en Nueva York, grabamos en Nueva York y en Filadelfia, y fue una experiencia muy rica para mí. Y no me quedé, no me quedé. Tenía problemas con los papeles, yo tenía la visa que se iba renovando, llegó un momento que ya no se renovaba y no hice demasiado esfuerzo por quedarme. Tenía a mis padres viejitos y bastante enfermos, así que decidí volver. Pero yo había tenido otra oportunidad anteriormente a esa. Yo había acompañado a Ella Fitzgerald en una visita que ella hizo en el año 1960, creo. Yo tenía 20 años y bueno, toqué con ella en una jam session, lo estaba tocando y ella se puso a cantar y le gustó mucho cómo yo tocaba y cómo cantaba Sergio Mianovich, otro grande. Y cuando terminamos de tocar nos llevó a la mesa, que estaba el gran Norman Granz sentado en esa mesa, y a su secretaria nos tomó los datos. Ella quería llevarnos a Estados Unidos a Sergio Mianovich y a mí. Así que yo tuve una oportunidad cuando tenía 20 años. Después volví a Estados Unidos ya con 30 y pico de años. Esa invitación de la Fitzgerald no la tomé, realmente no me animé. Era muy joven, no estaba muy bien, digamos, emocionalmente como para aceptar semejante cosa. Pero fue algo maravilloso para mí, que nunca olvidaré. Y que se haya fijado Ella Fitzgerald en tu pianismo, está diciendo algo también, porque supongo que se encontrará todos los días con pianistas en todas partes del mundo, pero no todos los debe invitar. ¿Qué vio? ¿Qué encontró en vos de diferente? No sé realmente qué habrá encontrado, pero supongo que el hecho de ser argentino y de ser de un país tan lejano, porque para los norteamericanos, para los estadounidenses, después me di cuenta cuando me fui a vivir allá, todo lo que hay perdón, todo lo que hay abajo del Río Grande es South America. Entonces el Río de Janeiro es la capital de Brasil, de Argentina, digo, etcétera. Yo creo que lo que a ella le gustó fue la manera, digamos, autóctona, típica de un argentino, de un indio argentino, por decirlo de alguna manera, que tocaba jazz como ella escuchó que yo tocaba. Creo que pasó la cosa por ahí, pasó. El hecho de no cantar también le resta a lo mejor a un músico de jazz cierta notoriedad, ¿no? Parece que estuviéramos en un mundo en donde si no hay canto ya hay un problema, ¿no? Exacto. El predominio de la voz solista, de la voz cantante en todas las músicas, ¿no? Así es. ¿Cómo ves esa disyuntiva y esa problemática? Es cierto. Para el gran público, si no hay canto, no hay éxito, no hay tema. Y escucha la gente más las letras quizá que la música. Y los músicos de jazz hacemos exactamente al revés. Escuchamos más la música que las letras. O le damos igual importancia, ¿no? Una de las excepciones es Dexter Gordon, y no fue el único. Dexter Gordon decía, porque falleció, que él antes de tocar un tema, o para tocar un tema, él tenía que conocer la letra, porque la letra le inspiraba para improvisar. Es curioso, curioso desde el punto de vista mío, por ejemplo, pero es absolutamente comprensible, ¿no? Que uno sepa de qué está hablando el tema que uno está tocando. Y por lo general los estándares, que son los que yo toco, todos tienen letra y música. ¿Y qué letras? Porque los letristas eran poetas, por ejemplo Rodgers con Hart, o Gershwin con su hermano Ira, y Irving Berlin, etcétera, con poetas
porque realmente los que ponían en general estos temas que son estándares de jazz estaban hechos para música de película o música de comedia musical. Entonces tenían, por supuesto, música y letra. Y además de Dexter había otros músicos que también se interesaban un poco por la letra. No es mi caso, por ejemplo, ni creo que sea el caso de ninguno de los músicos, digamos, de nuestro legado, de nuestra generación. ¿Y dónde encontrás ese legado en cuanto a la generación de los años 60 que vos de alguna manera integrás? ¿Dónde está el legado de una generación de músicos que tocan una música que para algunos es música foránea, extranjera, norteamericana, europea, no argentina, no nativa? Entonces, algunos hasta pensarían, no, es como el tango en Japón. ¿Qué legado pueden dejar los músicos de tango de Japón a las otras generaciones? Entonces, ¿qué legado pueden dejar los músicos argentinos de jazz que han transitado todo el siglo XX? Sí. Bueno, pretendemos haber dejado algún legado, no grande, absolutamente minúsculo, si se puede calificar así, porque yo en los últimos años, ya hace bastantes años, he escuchado músicos de otros países como Suecia, como Francia, como España mismo. España durante muchos años tenía un solo músico de jazz que se llamaba Tete Montoliu. En la actualidad hay una cantidad de músicos españoles de jazz que son fenómenos, que son muy buenos músicos, muy jóvenes. Es una tradición de Suecia tener grandes músicos de jazz. ¿Y por qué? Porque los músicos norteamericanos, sobre todo los músicos de color, viajaban en giras a Europa y tenían gran éxito, y muchos de ellos se quedaron a vivir. Muchos de ellos se quedaron a vivir en Suecia. Entonces los músicos suecos se enriquecieron enormemente, y pasó lo mismo con Noruega y etcétera. Pero en la actualidad, bueno, desde siempre el jazz dejó de ser una música, digamos, la música exclusiva o típica de los Estados Unidos para pasar a ser música universal. O sea, cualquier músico de jazz del mundo puede tocar tan bien como un norteamericano, y eso está comprobado, y además se comprueba cuando ellos mismos nos llaman a algunos de nosotros para grabar con ellos, y esas mezclas han sido fabulosas. Yo he tenido grandes experiencias con eso. Yo he grabado con Buddy DeFranco, he grabado con Clark Terry, con James Moody, y para mí han sido experiencias fabulosas, y supongo que nos sentimos muy bien, porque en realidad lo que es el jazz es un idioma universal. Es como el Esperanto, que pretendía que se hablara en todo el mundo, que habláramos la misma lengua. Yo puedo tocar con un japonés y posiblemente no puedo ni decirle buenas noches ni cómo estás, y sin embargo nos sentamos a tocar, él toca el saxo o la trompeta o lo que fuere, y yo el piano, y tocamos, y podemos estar tocando toda la noche, y sin embargo no somos capaces de decirnos hola, porque no conocemos el idioma. Esa es la universalidad del jazz, que es fabuloso. ¿Y qué tiene un músico argentino de jazz para aportarle al lenguaje en sí del jazz, que no tiene que ver necesariamente con las raíces del lugar? ¿Hay algo de esa peculiaridad del lugar? Yo soy de los que dicen que no, que el jazz es jazz, y los que pueden decir, por ejemplo, que han aportado algo al jazz son los brasileros. Por ejemplo, los brasileros han aportado la bossa nova, y también la música de Centroamérica, desde Cuba pasando por Puerto Rico y República Dominicana, y ellos han aprovechado muchísimo y han mezclado jazz con ese tipo de música. Y Gillespie, por ejemplo,
con su gran orquesta en los comienzos del bebop, en los años 45 al 50, con su gran orquesta, él tenía percusionistas latinos. O sea, él iba a las islas, a Puerto Rico, y contrataba a esos músicos para tocar los bongos, las timbaletas. O sea que yo no creo que el músico de un país demuestre su nacionalidad a través del jazz. Se es un buen músico de jazz o no se es un buen músico de jazz, simplemente así. Sin embargo, otro de tus cogeneracionales, como el Gato Barbieri, que se fue para Europa, que tuvo, digamos, una relación con Don Cherry, que por ahí le abrió puertas, con Carla Bley también, pero en un momento los mismos músicos de jazz le dijeron, pero vos sos argentino, vos sí. tenés que mostrar tu música. Sí, sí, sí. Entonces, y ahí él empieza una experiencia diferente. Es una experiencia diferente, pero única. Fijémonos que fue el único, no hubo una escuela que siguiera ese camino del Gato. Yo toqué muchos años con el Gato Barbieri, antes que se fuera a Italia, como se fue primero, ¿no? Y él empieza a tocar, sí, chacareras, sí, pero siempre improvisando, o sea, tocando jazz con ritmo de chacarera. Y se han hecho este tipo digamos, de mezclas con ritmos, pero nada ha trascendido tanto como el tema de la bossa nova y la música tropical. Que en el caso de la bossa nova eran composiciones, canciones más bien. Canciones con ritmos más bien que podían utilizar el samba, ¿no? O sea que algo nacional tenía la bossa nova. Y le aportaba al jazz, ¿qué te parece que le aportaba al jazz? Le aportaba la de improvisación. Por ejemplo, el ejemplo más clásico es el de Stan Getz, que creo que fue uno de los primeros músicos que se dio cuenta que la música brasilera había que explorar ahí, había que explorar esa base rítmica, digamos, que nosotros en Argentina no teníamos, es decir, no tenemos una base rítmica muy rica, sacando algunas cosas del folclore como la chacarera, que fue lo que el Gato utilizaba, alguna baguala, pero es muy difícil. El músico norteamericano se enamoró de la bossa nova y Gilberto grabó muchísimo con Getz y ahí empezó toda una cosa que hasta nuestros días los músicos norteamericanos siguen tocando jazz, improvisando, pero con la base de la bossa nova. O sea, fue la fascinación un poco de Joao Gilberto. Así es. Y según Caetano Veloso, cantaba parecido a cómo tocaba Chet Baker la trompeta, ¿no? Claro. Ese es un parecido muy atinado. Y entonces fueron, bueno, esas canciones bellísimas que servían como plataforma para improvisar como si fueran estándares. Así es. Claro. Eran estándares, se transformaron en estándares. Hoy en día, Garota de Ipanema, Insensatez y todos los temas de Antonio Carlos Jobim son estándares. Estándares, te diría que los tocan los músicos de jazz habitualmente en sus conciertos, nunca falta una bossa nova. Por allí tuvo la ayudita también la bossa nova de Frank Sinatra, ¿no? Que se acercó a Jobim y tuvo ese impulso, le dio, ¿no? Sí, Sinatra le dio un impulso bárbaro. Grabaron un LP muy lindo, Sinatra con Jobim, que cantan los dos juntos, es una belleza, un culto al buen gusto, tanto de Sinatra como del gran Antonio Carlos. Ahora, yo me pregunto si no será que también, bueno, evidentemente los medios brasileños, los medios de comunicación brasileños le dieron siempre una relevancia privilegiada a la bossa nova y a la música popular de su país, ¿no? Así es. Cosa que nunca ocurrió en nuestro país, con esas islas que tienen Badía y compañía y otros programas
Sí, sí. Pero en Brasil había un porcentaje de la música que se pasaba por televisión que debía ser nacional. Ese tipo de legislación acá no prosperó. Acá no prosperó, ¿no? Es cierto. Y probablemente en ninguna parte del mundo el mercado ya tolere algo así, ¿no? Claro. Que la regionalidad se Sí. pueda montar sobre los porcentajes. Sí. Pero digamos, en tu quehacer musical, vos incorporaste también como la bossa nova al repertorio norteamericano. Yo incluyo indefectiblemente en un repertorio de un recital por lo menos un tema tocado en tempo de bossa nova, porque después se dio otra cosa que pasó, muy curiosa, que los temas hechos por norteamericanos se tocaban como bossa nova, ya no norteamericanos tocando temas brasileros, sino músicos de jazz tocando estándares de jazz, pero con el ritmo de bossa nova, y se complementan perfectamente. Es muy curioso, pero es así. ¿Y vos crees que eso algún día puede pasar con el folclore argentino, por ejemplo? Sinceramente no lo creo. No lo creo. Ha habido algunas experiencias de grupos vocales, el grupo vocal argentino, por ejemplo, que hacían cosas extraordinarias, con armonías parecidas al jazz, pero el dúo salteño, con arreglos de Cucci, digamos... Es algo desconocido en el mundo, en el extranjero. Absolutamente, pero que no picó, digamos, hablando en términos de discográficos, no picó en Estados Unidos. Nadie se le ocurrió grabar una baguala ni únicamente el Gato hacía este tipo de cosas. Y tuvo bastante éxito, por cierto, Mucho. Esa música del Gato, ¿no? Sí, grabó muchos discos, sí. Lamentablemente después apareció Bertolucci con su tango y lo perdimos al Gato de alguna manera. Lo perdimos, pero él encontró una manera de vivir mejor, porque hasta ese entonces corría varias conejas, y sin embargo a través de su tango en París se hizo famoso, se hizo popular, y ahí empezó a trascender, digamos, ¿no? Después ya conocemos la historia del Gato, del cual fui bastante amigo, y me dolió mucho su desaparición. ¿Vos pensás que este cambio que el mercado, digamos, para echarle la culpa a alguien, generó en el Gato, y que lo apartó por completo de esa música libre que él transitaba en los años 60 y hasta mediados de los 70, ¿no? O sea, el mercado con su tentación económica, estética, ¿no? Con el beneplácito popular, porque claro que la gente quiere generalmente más de lo mismo, y no esa tierra de nadie donde él se metía. ¿Pero qué te parece que perdimos nosotros como cultura al abandonar el Gato su búsqueda más compleja, digamos? Sí, realmente no tuvo seguidores. Yo no toqué este tipo de música con Gato. Yo toqué con Gato jazz directamente, porque él todavía estaba acá en Argentina y teníamos una agrupación que se llamaba Agrupación Nuevo Jazz, con Gato, con su hermano Rubén, que falleció también, con Jacobe. Éramos dos pianistas, dos trompetistas, y todo doble. Era una agrupación muy interesante, y ahí toqué mucho con Gato y aprendí mucho con el Gato. Pero, como te decía, esa escuela que impuso el Gato de tocar la música argentina, que en realidad era lo argentino, era el ritmo, ¿no? El ritmo de chacarera, de malambo, que él usaba en diferentes tempos, pero no fue seguido después. Una vez que el Gato desapareció digamos, ese estilo, esa onda, ¿no? ¿Y para el Gato en qué medida te parece que era auténtica si desapareció tan rápido cuando apareció la fama, digamos?
Realmente no lo sé, no lo sé. Él, cuando Bertolucci le hace hacer el tango, yo creo que recién ahí él empieza con este tipo de experiencias, porque empieza a hacer muchas giras. Yo recuerdo que yo hablaba por teléfono. Yo vivía en Estados Unidos, como te conté, en la década del 70, y nos hablábamos por teléfono muy seguido, porque ellos andaban haciendo gira por Estados Unidos y nosotros también. Y nunca coincidimos en una misma ciudad, pero ellos estaban haciendo giras tocando este tipo de música. Por supuesto que tenían que terminar con el tango en París, que era lo que la gente había pagado para escuchar, pero él le metía la chacarera y el ritmo de chacarera, ¿no? Con bombo y todo. Y hasta cantaba los temas de sí, cantaba, sí. Digamos. No me preguntes qué me parecía como cantaba, pero cantaba. Es otro de los casos donde con una voz hubiera sido un cantante muy popular si hubiera tenido una voz apropiada, ¿no? Así es. Porque tuvo la oportunidad, llegó hasta entonar Yo le canto a la luna, varias más, ¿no? Así es. Recordando, compañeros, mencionaste a Santiago Giacobbe, otro de los participantes en esta serie, sí. Que es alguien que tiene un perfil siempre muy bajo, un gran pianista. Que le des un poco la relevancia Uy, bueno, nosotros cariñosamente le decimos el tío Giacobbe. Bueno, yo aprendí mucho con él porque él es pocos años mayor que yo, pero en aquella época esa diferencia se notaba. Yo tenía 18, 20 años, él tendría 22, 23, 24, y para mí era una especie de idolito, y él tenía la paciencia de pasarme algunas cosas, y así que tengo un gran reconocimiento y admiración también, ¿no? por el tío Giacobbe, como lo llamo yo. ¿Dónde te parece que está el mayor aporte, el mayor legado de Santiago al jazz argentino? Santiago es un especialista en acompañamiento, es un excelente acompañante. No es fácil acompañar a un solista, no cualquiera. Por lo general los que acompañan a los solistas, o sean cantantes o músicos de viento, tocan demasiado. Él es muy medido para acompañar. Ha hecho composiciones también. Yo nunca he tocado un tema de él, pero sé que ha compuesto. Y bueno, en la época en que yo era joven era, digamos, el número uno. Así que chapó, Giacobbe. Después tuvo incluso acercamienos con el rock naciente, aquel de Almendra, donde tocó varios temas. Claro, eso ya como en un aspecto, digamos, profesional, ¿no? Llamado a participar. Yo también toqué con los Beatniks, el primer disco de rock nacional. Estoy yo, se llama Rebelde, y yo toco una pianola que no me acuerdo ni qué era, pero yo figuro como músico de rock, y yo en mi vida he tocado rock nada más que esa vez, y que fue el primer disco de rock que se hizo con los Beatniks, con Viravent, Boris Pajarito, Antonio Pérez Esteves y yo. Y Javier en algún momento. Así que bueno, yo también tengo mi historia. Claro. ¿Nunca te interesó demasiado el rock? No. Pero realmente no. Pero el grupo con el que fuiste a Estados Unidos algo de pop tenía, ¿no? Sí, no era rock, era pop. Era pop, y hacíamos los temas que hacían, por ejemplo, grupos como Fifth Dimension, como Carole King, como ese tipo de música, Neil Diamond, Bob Dylan, digamos, ese tipo de música. Canciones, ¿no? Folk, canciones. Pero el original del grupo nuestro era que los cuatro cantábamos. Ajá. Era cuarteto vocal, tocábamos o sea, cantábamos los cuatro a voces y nos acompañábamos nosotros mismos.
Eso era muy original, o por lo menos fue original en Estados Unidos, por eso trabajamos tanto y durante tantos años. Y después, bueno, la vida te fue llevando por diferentes agrupaciones, algunas muy famosas, como la banda de Rubén Roada. Sí, sí. Eso tuviste un rol muy protagónico, ¿no? Sí, porque realmente hay un ritmo que los norteamericanos no han sabido captar, el candombe. El candombe es un ritmo que se presta muchísimo. A mí me encanta improvisar sobre candombe. Y bueno, cuando yo los solos que hago en los discos de Rada, en los que yo toco jazz en realidad, estoy improvisando jazz, pero con la base rítmica del candombe, y es fantástico. Es diferente a la bossa nova y diferente digamos a la música de Cuba, ¿no? Lo que se llamó la salsa, ¿no? Claro. O Latin jazz. Digamos que el candombe todavía está por llegar al jazz norteamericano, todavía no lo descubrieron. Yo espero que lo descubran en algún momento, porque se presta mucho para improvisar, realmente. Lo que pasa es que no es fácil, tiene su cosa muy particular para tocarlo bien, tiene su swing muy especial. hiciste un dúo con aquel viejo amigo que también es probablemente uno de los más grandes pianistas que hubo en la Argentina. Me gustaría un poco que lo ubiques. Para mi gusto, como no, para mi gusto, puedo decir con total certeza que ha sido el más grande pianista que ha tenido este país, mi querido Babi López Furst, con quien integramos un dúo a partir del año 95, porque yo estuve durante 8 años con un grupo de mucho éxito que se llamó la Banda Elástica. Cuando la Banda Elástica se terminó, por problemas económicos, siempre grandes inflaciones, este país que siempre nos regala este tipo de cosas raras, tuvimos que deshacer la Banda Elástica. Ahí empecé a tocar con Babi, en dúo, y fue realmente la gloria, porque yo siempre lo admiré como el mejor. Y bueno, el dúo era fantástico, no teníamos ni que ensayar, nos mirábamos, decíamos tal tema y parecía que lo hubiéramos ensayado toda la vida. Yo lo extrañé muchísimo cuando Babi falleció, para mí fue tremendo. Me tuvieron que operar del corazón a los pocos meses que murió Babi. Tal fue la impresión que me causó su muerte. Lo sigo añorando y sigo pensando que ha sido el más grande de todos.
Y si tuviéramos que definirlo un poco más musicalmente, ¿te animarías incluso a tocar algo? No. Pero sí a hablar de... No lo puedo imitar. ¿De qué tenía? No lo puedo imitar. ¿Qué era lo que aportaba realmente? ¿En qué términos musicales podríamos definirlo? Babi era diría yo que Babi era un gran pianista, tenía una técnica bastante depurada, pese a que tampoco había estudiado como yo, porque ninguno de los dos fuimos grandes estudiosos del teclado, y él tenía una gran admiración por Bill Evans. Entonces Babi no imitaba a Bill Evans, pero había un aire Bill Evaniano en lo que Babi tocaba, y también muy admirador de Chick Corea. En la parte compositiva de Babi, que es muy importante, Babi hizo unos temas fabulosos. Ahí se nota la influencia, una influencia muy grande con Corea en el tema compositivo de Babi. Pero como pianista tenía todo, armonizaba como los dioses, improvisaba, hacía frases largas, es decir, nos complementábamos. Yo tengo otro estilo, yo soy más cortado, más no sé cómo definirme, pero era como que dos cosas diferentes, pero que al encontrarse se encastraban perfectamente y salía algo que realmente fue muy bueno el tiempo que duró. Claro, hay algo que ya he charlado con otros músicos en el fraseo de Babi, algo en la invención, el carácter de la invención de no repetir las mismas frases. No, claro. Claro, Babi no se repetía. Claro. Y eso en un músico de jazz es muy bueno, Babi no hacía nunca un cliché, no tocaba, como se dice, no tocaba para la girada. Él tocaba siempre lo que él creía que era lo más puro y lo mejor, y siempre le salía bien. Yo nunca lo oí equivocarse. La única vez que lo oí equivocarse fue el día que le agarró el ataque antes de morir. Estábamos tocando juntos en un boliche que se llamaba Ópera Prima, y durante un tema empezó a tocar mal y Babi no podía tocar mal, era imposible, es que estaba teniendo el ataque, que 3 días después lo mató. Así que es el recuerdo que tengo del gran López Furst. Mi querido, nunca bien ponderado, gran pianista Babi López Furst. Muchas gracias. Vamos a tocar un tema de Thelonious Monk. Voy a presentar a mi amigo, a veces me olvido, Jorge Navarro. Jorge, la sonrisa de América. El gran Jorge. Vamos a tocar un tema de Thelonious Monk. Se llama Well You Needn't.
algo que es importante decir y que es el fondo de todo. El jazz no es música popular, ni nunca lo será. Lo fue. Hasta los años 40, 45, el mundo bailaba con el jazz. El mundo bailaba con Louis Armstrong, con Benny Goodman, con Harry James, con Tommy Dorsey. Bailaba con esas bandas y la música de su país. En nuestro caso, el tango. Entonces había la orquesta de jazz y la orquesta de tango. La orquesta de jazz, y yo empecé tocando así, en un pequeño grupo de jazz que se llamaba los Swing Timers, con Mauricio Percan, y compartíamos con, por ejemplo, Horacio Salgán, con D'Arienzo muchísimo, una dupla que eran los Swing Timers y D'Arienzo, y hacíamos muchísimos bailes. Pero después, una vez que empezó el rock and roll en los años 65, 66, con Bill Haley, y enseguida, casi enseguida con los Beatles, el jazz quedó fuera. ¿Por qué? Porque el jazz también se había vuelto muy difícil de bailar, se había puesto muy intelectual y era imposible de bailar. Entonces la gente estaba buscando algo para bailar y apareció el Rhythm and Blues. Y el Rhythm and Blues era el padre del rock and roll. Y apareció el rock and roll y los músicos de jazz nos quedamos tocando ya no para que la gente baile y se divierta, sino en conciertos o en pequeños boliches. En vez de tocar para grandes multitudes que bailaban, nos quedamos tocando para 20, 30, 40 personas en un boliche. ¿Y eso cómo lo valorás? Bueno, es un desvalor, no un valor, porque en realidad, si bien a mí me encanta tocar en lugares pequeños, con capacidades como no mayor de 100 personas, 150 personas, uno tiene a la gente mucho más atrapada, o puede uno meterse más, digamos, que el ida y vuelta sea más profundo, ¿no?, que cuando hay mucha gente. Yo prefiero eso, pero también económicamente era bueno cuando tocábamos para 1000 y pico de personas que bailaban y hacíamos los bailes de carnaval, etcétera. Y ahora tocamos en lugares que no, en la actualidad no se puede tocar en ningún lugar porque no hay, pero cuando se podía, hasta el año pasado, y espero que se pueda el año que viene, cuando teníamos 40 o 50 personas, bueno, era para descorchar champán, ¿no? Teníamos una audiencia maravillosa. Así que el jazz sigue siendo música para pocos. Pero, y eso de que sea música para pocos, como muchas otras músicas del mundo, que son, digamos, de culto, que son para oír, hasta la música de cámara, digamos, clásica, ¿no? ¿Por qué debería ser un desvalor esa peculiaridad de que no sea para bailar, que sea solo para escuchar, con mucha atención y con poca gente, como va a ser de otro futuro? Claro, porque bueno, pero hay un nivel comercial también en todo esto. Porque los músicos de jazz, si bien tocamos jazz porque nos gusta, también tenemos que vivir de esto. Sobre todo los que no queremos tocar otra música. Yo nunca he tocado música, he tratado he podido evitar el hecho de tocar música comercial, música que no me gustara, pero ha sido una suerte, pero la mayoría de los músicos de jazz no ganan como para sustentar una familia o tener una vida normal, ¿no? Entonces hay que caer tocando otras cosas o dedicarse a otra cosa y tocar por afición, ¿no? Pero no es esa una condición, digamos, del arte musical, esto de tocar por afición, tocar para uno y olvidarse del dinero. Sí, es todo muy lindo, pero cuando uno llega a la casa y la mujer le dice, ¿y dónde está? Es muy lindo, sí, yo lo hago, me divierte mucho tocar jam session y todo, y podría tocar todas las noches, pero hay que llevar el dinero a casa.
Y eso es una ley de la vida, ¿no? Por eso hay tantos músicos de mucho talento que han tenido que dejar de tocar, por lo menos tocar profesionalmente, dedicarse a otra profesión y tocar muy bien, pero como aficionados, ¿no? ¿Y a vos te parece que hay que pedirle todo a la música? Pedirle que nos dé felicidad, que nos dé un salario. ¿No es demasiado? Y yo creo que no es demasiado, porque, por ejemplo, los músicos de la Sinfónica tocan Beethoven, por ejemplo, y disfrutan muchísimo y tienen buenos sueldos. Claro. En cambio nosotros tocamos la música que amamos, pero porque la amamos no tiene por qué ser gratis. Si bien la mayor parte de mi vida he tocado por gratis, esto es la realidad. Y hasta que no he tenido un cierto y pequeño nombre, más gratis que nunca. Recién uno cuando es grande, cuando vuelve de Estados Unidos y la gente empieza a reconocerlo un poquito, empieza a ir un poquito más a verlo, empieza a comprar un poquito más los discos, entonces uno puede vivir de la música, que es lo que yo traté de hacer toda mi vida. Tan mal no me ha ido porque he llegado a los 80 años viviendo de la música, yo nunca he hecho otra cosa. Así que hasta acá he llegado, no sé cómo estaré, pero la cuestión es que hasta acá llegué. Doxy de Sonny Rollins.